trabaja el tema de trata de personas desde hace más de 9 años. Actualmente se desempeña como consultora e investigadora. Es experta en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas del Gobierno Federal y miembro del Consejo Técnico del Colectivo contra la Trata de Personas. Fue coordinadora del programa de combate a la trata de personas a través de la asistencia a víctimas y el fortalecimiento de capacidades institucionales en la Organización Internacional para las Migraciones OMI en México, así como punto focal para este tema y sus relacionados con el sistema de Naciones Unidas y con otras contrapartes a nivel regional. Participó como invitada del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el programa de visitantes internacionales. Es maestra en transformación de conflictos por el Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, España, y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta con diversos artículos y publicaciones, como Trata de personas, aspectos básicos, género y migración, algunas recomendaciones para la construcción de políticas programáticas, mujeres migrantes y trata de personas, documento de orientación sobre trata de personas para funcionarios consulares y la trata de personas con fines de explotación sexual en Ciudad Juárez, Chihuahua, diagnóstico exploratorio. El fenómeno de la trata de personas es una problemática que vulnera los derechos de mujeres, niñas y niños de manera grave y sistemática. Entender qué es la trata de personas, cuáles son sus características y dinámicas, es fundamental para identificarla y promover acciones para su erradicación. Por ello, el día de hoy nos acompaña la maestra Fernández Zeta, quien trabaja el tema de trata de personas desde hace más de 9 años. Es experta, consultora e investigadora en diversos organismos internacionales y nacionales. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. No, muchas gracias a ti y gracias al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Politécnico Nacional por esta invitación. Vamos a hablar de la trata de personas, que es un fenómeno que ha cobrado luz pública, ha cobrado atención, pero que no es nuevo, es bastante viejo. De hecho, se enraiza en la trata de esclavos, la venta, el comercio de hombres, mujeres y niñas para hacer trabajos forzados y posteriormente con los movimientos abolicionistas de la esclavitud, con lo que se llama trata de blancas, que era básicamente la movilización de mujeres de piel blanca, europeas y americanas básicamente, para ser explotadas sexualmente como prostitutas o concubinas en otros países. Este tema se lleva a la Convención de Naciones Unidas para erradicar la trata de blancas de 1949 y después se mantiene en un silencio. Es hasta que se empiezan a visibilizar los movimientos migratorios de las mujeres en los años 70 y 80 que vuelve a surgir esta problemática y que grupos feministas denuncian otra vez la movilización de mujeres siendo sometidas a explotación, a engaños para servir como prostitutas o concubinas. En ese momento se traduce literalmente al español la palabra trafficking y entonces se habla de tráfico de mujeres o tráfico de personas, confundiendo con el delito de tráfico ilícito de migrantes, como lo vamos a ver más adelante. La presión de las mujeres por llevar a la agenda pública este tema es muy grande y hace que más o menos a finales de la década de los 90, 120 países se reúnan a tratar de definir la trata de personas de una manera contemporánea, en donde no solo estuvieran los casos de las mujeres y su vulnerabilidad, sino que al mismo tiempo se estaban presentando otros instrumentos internacionales muy interesantes como las peores formas de trabajo infantil, la pornografía y la venta de niños. Todo esto en el marco de la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional. Definir la trata de personas de una manera contemporánea no era sencillo. Es decir, por un lado se tenía que evidenciar que el comercio de seres humanos, la cosificación de las personas, estaba siendo evidente en todas partes del mundo, se estaba dando. Por el otro lado, que esta cosificación además se sumaban abuso de poder, abuso de vulnerabilidad, uso de la fuerza, que en la agenda de derechos humanos que se estaba promoviendo en el mundo no tenía cabida. Finalmente, se asocia
por estar parte del convenio de delincuencia organizada transnacional, se asocia este fenómeno con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, que es la concertación de 3 personas como mínimo en un periodo de tiempo para actuar. Y se tenía que visibilizar que la trata de personas no solo era explotación sexual, sino que también había prácticas esclavistas, prácticas análogas a la esclavitud en el servicio doméstico, entre grupos indígenas y trabajo forzado. También había que poner en evidencia que no solo implicaba movilidad internacional, es decir, que aunque estaba enmarcada en una convención mundial, también había trata al interior de los países. Se llegó entonces al protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, también conocido como Protocolo de Palermo, aprobado en el año 2000. Este protocolo entonces por primera vez define la trata de personas, que es una definición sumamente compleja, que ha costado muchísimo a la comunidad internacional entender y sobre todo aplicar, y que para mayor facilidad se divide en 3 elementos. Por un lado son las conductas, que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas. Captar a una persona utilizando determinados medios, en donde está el uso de la fuerza, el rapto, el engaño, para obtener el consentimiento de una persona y con un propósito específico, que es la explotación. Para hablar de trata de personas, y esto es muy importante, conducta, medios y propósito o fin tienen que estar presentes y vinculados. Es decir, trata de personas no es solo la explotación de una persona, no es solo el final, sino que tiene que ser captada, tiene que ser engañada o forzada para explotarla. Ese es el propósito. Y como vamos a ver, se distingue de distintos momentos. El consentimiento era un elemento que generó como mucho debate entre los grupos que discutían la definición de trata. ¿Por qué? Porque tanto abogados defensores de delincuentes alegaban, no, bueno, la persona consintió. Nadie puede consentir su propia explotación. Por lo tanto, el protocolo es muy claro en decir, el consentimiento dado por una víctima de trata de personas no se va a tomar en cuenta si se recurre a alguno de los medios enunciados en la definición del protocolo. Y también dice que en el caso de las personas menores de edad, los menores de 18 años, el consentimiento no existe, no es válido. Es decir, los niños no pueden consentir. Por lo tanto, no se requiere de los medios para hablar de trata. Basta con que se dé alguna de las conductas, ya sea la captación, ya sea la acogida o la recepción, con el propósito de explotar a esa persona menor de edad en sus distintas variables y sus distintas formas para hablar de trata de personas. Esto es muy importante porque entonces toda la explotación sexual comercial infantil es trata de personas. La siguiente, por favor. Es importante entonces tener en cuenta en esta definición algo que ha costado muchísimo trabajo en la aplicación nacional, no solo de México, sino de todos los países, que en el caso de personas adultas tiene que haber una conducta, tiene que haber un medio y el propósito tiene que ser la explotación. Es decir, los 3 elementos tienen que estar presentes y vinculados. Si no, estamos hablando de otro delito, no estamos hablando de trata de personas. Aunque subraya especial atención a las mujeres y a los niños por su situación particular de vulnerabilidad, se nos olvida muchas veces que los hombres también pueden ser víctima de trata de personas. Es decir, la definición habla de personas y dice, atendamos especialmente a las mujeres y a los niños, pero no dejemos considerar a los hombres, por ejemplo, en el sector laboral y de trabajos forzados, que también pueden ser víctimas, pero también en el sector sexual. Y esto está completamente invisibilizado en muchos países. Otra cosa muy importante de esta definición es que involucra distintas formas y mecanismos de explotación, es decir, no solo la explotación sexual, no solo la prostitución forzada, y aquí se generó un debate muy interesante porque no se definió
qué significaba explotación de prostitución, pero sí habla de explotación de prostitución ajena, es decir, donde haya una característica de involuntariedad, donde haya una característica de engaño y donde haya una característica de sometimiento, complementando con las distintas conductas, entonces podemos hablar de trata de personas. Otra cosa muy interesante de esta definición es que no menciona, como ya lo comenté, la necesidad de traslados internacionales, sino que la trata también puede ser interna, es decir, puede ser llevada de un estado a otro, de una entidad a otra dentro del mismo país. Aquí hay un tema que ahorita está muy relevante, que es, se necesita la movilización de la gente para hablar de trata de personas, y el debate se está centrando más bien en un tema de desarraigo, es decir, no se mide en kilómetros de distancia, sino en llevar a la persona en un lugar donde carezca de sus redes de apoyo, de su manera de pedir ayuda, como un objeto de control. Y otra vez repito, la trata de personas no es un hecho delictivo aislado. No es explotación solamente, sino que se va componiendo de distintos momentos que pueden involucrar a más de un delincuente. Pero incluso habla el protocolo de la tentativa, que es muy interesante. Es decir, uno puede calificar de trata de personas sin haber llegado al propósito final, la explotación. Uno puede detectar a una posible víctima de trata durante el momento de captación, que fue por engaños o por secuestro, ¿no? O en el traslado antes de llegar a la explotación, siempre que se compruebe el propósito del mismo. Otra cosa, esto es muy, muy importante, la trata de personas no es tráfico humano. Se le toma generalmente como sinónimos, los medios de comunicación muchas veces hacen esta confusión, pero trata de personas y tráfico humano no son lo mismo. Hay 4 elementos que nos ayudan a ver las diferencias, que son muy importantes. Por un lado está el elemento del consentimiento. El tráfico de migrantes o el tráfico ilícito de migrantes tiene el consentimiento del migrante que va a cruzar la frontera. Es decir, él hace su negociación con el pollero, a menos que sea un niño, una persona menor de edad. Entonces, el papá hace la negociación con el pollero para que lo crucen la frontera. En el caso de la trata de personas hay un consentimiento viciado, hay un engaño. Y eso es un elemento fundamental. O hay coerción, o uso de la fuerza, o secuestro. Otro elemento fundamental es la transnacionalidad. Es decir, en el tráfico ilícito de migrantes siempre hay un cruce de fronteras. Y ahí termina la relación con el traficante, o pollero. Siempre que te cruza la frontera, ahí llega. Se pueden, generalmente sin documentos o con documentos falsos. En el caso de la trata de personas, como ya lo dijimos, puede o no haber cruce de fronteras, y esto puede ser con documentos verídicos, totalmente legales, o de una manera irregular. Otro elemento muy importante es el propósito. El propósito del tráfico ilícito de migrantes es el cruce de fronteras de forma irregular. El propósito de la trata de personas, como ya lo venimos diciendo, es la explotación. Y aquí hay un cambio sustancial. Es decir, en el tráfico ilícito de migrantes, la relación con el pollero termina cuando se cruza la frontera. En la trata de personas, la relación real comienza cuando empieza la explotación. Este es un cambio fundamental. Y la otra diferencia muy importante es que el tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el Estado, es un delito contra las leyes soberanas del Estado. En el caso de la trata de personas, es un delito contra la persona. Ahora, como vemos, están estas diferencias fundamentales, pero en muchos casos puede iniciar, por ejemplo, y por eso está la gran confusión, puede iniciar siendo tráfico ilícito de migrantes, tal y como lo plantea el protocolo contra el tráfico, y terminar siendo trata. En un país como el nuestro, que es
un país que está entre Centroamérica y Estados Unidos, donde hay una migración de tránsito muy importante, esto no se debe perder de vista. Es decir, y aquí encontramos una conjugación de delitos. Inicia como tráfico, termina como trata. Otra cosa que las relaciona, en los dos casos hay una operación comercial con seres humanos. Es decir, se expone, igual el migrante indocumentado, se expone a una serie de riesgos y pagó por ello, y hay un traficante que está ganando, que está lucrando con esa vulnerabilidad. En los dos casos hay una situación de vulnerabilidad. Vamos a ver el proceso de la trata de personas. Empieza, digamos, hay tres grandes momentos, ¿no? No es un proceso lineal, esto puede ir variando, como en estos casos que inician con tráfico y terminan con trata, pero un poco para comprenderlo mejor, hay un elemento de captación o enganche en el lugar o país de origen de esta persona. Puede pasar por puntos de tránsito, pueden ser distintos estados. Conocemos casos en México que, por ejemplo, la captación es en Chiapas, pasan y empieza la explotación, de hecho, en Tlaxcala, Puebla y Tijuana, y finalmente hay un país o lugar de destino que puede ser, supongamos, Nueva York, en Estados Unidos, como casos famosos que ya se han evidenciado. Otra cosa muy, muy interesante de este proceso de la trata de personas es que la coerción y muchas veces la explotación se empieza a dar en los países o lugares de tránsito, y justo es en el momento en el que la víctima ya está en una situación básicamente de dependencia, mucho más si está en un país donde no habla el idioma, no conoce cómo funciona o desconoce la cultura. El otro tema muy importante en esta lámina del proceso de trata que no podemos olvidar es la lógica de mercado. Esto funciona como una oferta y demanda. Siempre los lugares o los puntos de destino es donde se está demandando esta gente, digamos, para hacer trabajos forzados a muy bajo precio, sin salarios, sin condiciones o explotación sexual. La siguiente, por favor. ¿Cómo opera la trata de personas? Está el enganche o la captación como un primer momento, y además de la coacción, el uso de la fuerza o el secuestro, tenemos el engaño, que es quizá uno de los modos más comunes. Hay tres tipos de engaño, y aquí por eso la definición del protocolo habla del consentimiento. Por un lado está el uso total del engaño, es decir, a la persona se le engaña qué es lo que va a hacer en el otro país y cuáles serán las condiciones. Y otro, que es bastante más complicado de comprobar, es el uso parcial del engaño. La persona a lo mejor sabe en lo que va a trabajar, pero se le engaña sobre las condiciones de trabajo. Es decir, tú vas a trabajar de entretenedora, por ejemplo, pero no le dicen que va a estar privada de su libertad, no le dicen que va a haber violencia, no le dicen que va a trabajar de 18 a 20 horas diarias sin alimentación o con poco o ningún pago y sin libertad, ¿no? Y esto es muy importante. Lo mismo, por ejemplo, en los trabajos agrícolas. Pueden ser contratados, y lo quiero otra vez tropicalizar a México, en las ferias de empleo agrícolas, muchos mexicanos para ir a los campos de California, y saben que van a trabajar en un campo agrícola, saben que a lo mejor están entrando sin los documentos necesarios, pero no saben que van a tener trabajos sin protección, sin cuidados a su salud, sin horas libres o días libres, sin libertad. Es decir, muchos de ellos no regresan a su casa y con una violencia tremenda. En el caso del transporte o traslado, o como ya lo mencioné, el desarraigo, bueno, se puede dar en todas las formas. Pueden ser clandestinos, pueden ser abiertos, pueden usar documentos
documentos perfectamente legales, pueden usar documentos falsos, etc. Y la explotación, como lo vamos a ver más adelante, hay distintas formas. Otra vez, el tema de la oferta y demanda es muy importante. Es decir, es muy importante para la parte de persecución del delito. Es muy importante también en el lado de la oferta para ver quiénes son, quiénes pueden ser posibles víctimas de trata o quiénes están en una situación de vulnerabilidad mayor a hacerlo, y entonces hacer estrategias y políticas que ataquen ese frente. Otra vez, si vemos este modo de operación de la trata, si vemos esta lámina, pues podemos ver generalmente, más de un delincuente involucrado. Quien capta, el último informe, por ejemplo, de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, demuestra, por ejemplo, que en la captación o en el grupo de delincuencia la presencia de mujeres es altísimo, como casi en ningún otro delito, ¿no? Quien capta, quien falsifica los documentos, quien hace el transporte o el traslado, ¿no? Quien paga para el viaje, quien patrocina, como se puede llamar, que generalmente está en el país del destino, quien administra, es un proceso que incluso requiere una investigación mayor al momento de de perseguir el delito o hacer procuración de justicia. Hablamos entonces que hay una serie de mecanismos y sectores que pueden estar, donde puede estar presente la trata de personas, y no solo la prostitución forzada o la explotación sexual en pornografía, por ejemplo, ¿no? Que generalmente se le da muchísima visibilidad. Podemos encontrar esta situación, por ejemplo, en el sector laboral, en fábricas, en maquiladoras, en campos agrícolas, en la industria del entretenimiento, en las actividades relacionadas con el cuidado de niños o personas de la tercera edad, en el servicio doméstico. Podemos encontrar también trata de personas en la prostitución forzada, pero en los embarazos forzados también, ¿no? Podemos encontrar en lo que se llama las prácticas análogas a la esclavitud, ¿no? Y hay una convención sobre ella que muchas veces están relacionadas con prácticas religiosas o culturales. En México se habla, por ejemplo, pues de estos casos en comunidades indígenas donde se intercambia a la hija a una muy corta edad para someterla a matrimonio forzado, no voluntario. También en el tráfico de órganos, en la extracción de órganos, y aquí tiene que ver más bien con la recepción o concesión de pagos para obtener el consentimiento de una persona para quitarle un riñón. Básicamente se venden en el mercado negro. Y ya se tienen las pruebas y ya se tiene dónde va a ser la colocación, y se revende a precios mucho más altos, ¿no? Y prácticas esclavistas, servidismo, por ejemplo, ¿no? En México, por ejemplo, se tipifica la servidumbre por gleba en el campo, ¿no? El trabajo ajeno en un campo sin ningún derecho a obtener esa parte de tierra. Entonces, ¿qué nos exige esto? Nos exige ver la trata de personas como un tema mucho más global, como un tema mucho más abierto, dejar atrás nuestra concepción muy arcaica y muy poco aplicable de la trata de blancas que se sigue hablando, y tratar sobre todo de visualizarlo no solo como un problema migratorio, sino que puede estar a la vuelta de la esquina, que está presente en tu propia comunidad. ¿Cuáles son las que se han visto como las causas generales de la trata de personas? Yo le llamo pobrezas, no pobreza económica necesariamente. No tienes que ser pobre para ser una víctima o susceptible de trata. Pobrezas en cuanto a acceso a la salud, pobrezas en cuanto a acceso a la educación,
Pobrezas en cuanto a acceso a espacios laborales dignos y bien remunerados, por ejemplo. Falta de oportunidades. Están también las causas sociales, que son la discriminación, la violencia por cuestiones de género, la exclusión social, pero también lo que se conoce en la jerga internacional como emergencias humanitarias, que son los conflictos armados o donde hay una presencia de conflicto latente y de violencia estructural. Están también la situación de vulnerabilidad por desastres naturales. Cuando has perdido tu casa por un huracán, pues una oferta de estas te suena muy tentadora. Y la vulnerabilidad en los trabajos preparatorios para hacer el protocolo contra la trata de personas se remite más bien a esta situación en la que no puedes negarte a la oferta tentadora que te están dando. Es decir, no tienes más oportunidad realista más que acceder a una oferta muy tentadora que te están dando, por lo que quieras, por una situación socioeconómica compleja, por falta de información, pero te pone en una situación de oferta, digamos, de oferta en el mercado capaz de que un grupo de delincuencia o una persona te venda y te revenda hasta que seas inservible. Es un tema bastante cruel y creo que lo estoy diciendo en términos crueles, pero en muchos casos es así. Y por el otro lado están las causas criminales. Un aumento de la delincuencia, es decir, los grupos organizados o no han visto en esto un terreno fértil. Deficiencias jurídicas en la aplicación, corrupción e impunidad. Básicamente estas son. ¿Cuáles son las consecuencias de la trata de personas? Pues yo creo que lo podemos ver en distintos niveles. Por un lado son las consecuencias globales, digamos, un problema que afecta a millones de personas, que está equiparado con los otros dos grandes movimientos de delincuencia organizada que son, o delitos, que son el narcotráfico y el tráfico de armas, con la gran diferencia que estamos hablando de seres humanos que se revenden una y otra vez y por lo tanto es difícil medirlo, nadie lo ha podido medir hasta ahora, ser muy lucrativo. Por el otro lado, genera grandes ganancias, como lo digo, y habla también de un desorden de valores, muy importante. Es decir, cuando somos capaces de vendernos unos a otros para comprarnos unos tenis Nike o para tener una casa grande, estamos distorsionando un poco nuestras prioridades como humanidad. Por el otro lado están las consecuencias nacionales. Una muy fuerte descomposición de los tejidos sociales, una violación a una serie de legislaciones de salud pública, laborales, de derechos humanos, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto, una merma en nuestro desarrollo. Es decir, en la medida en que los países sigan permitiendo que exista algo semejante a la esclavitud, que exista la venta y reventa, en su sociedad esto no nos va a permitir avanzar. Y también hay una serie de consecuencias individuales. Esto por supuesto, es una grave violación de derechos humanos. La trata de personas es causa y consecuencia de violaciones a los derechos humanos por parte de los estados, ¿no? Por parte de particulares también. Y hay un peligro, en muchos casos de extrema violencia, de daños permanentes, con unos costos altísimos de recuperación de víctimas. Muchos más que si hacemos unas buenas estrategias de prevención como esta que se está haciendo ahora, ¿no? Y las dificultades de reinserción o reintegración para las víctimas. ¿Cómo se ha abordado la trata de personas? No me voy a extender mucho, pero generalmente se han tomado distintos enfoques aislados, es decir, un caso es un tema básicamente criminal, por lo tanto hay que aumentar la seguridad, por lo tanto solo nos vamos a enfocar en los delincuentes sin tomar en cuenta los derechos de la víctima. Como un tema moral,
en el que se ha criminalizado la prostitución y prohibido o no reconocido el trabajo sexual voluntario de las mujeres, ¿no? Como un tema migratorio que en algunos países ha tendido al cierre de fronteras o a la limitación de movilidad de mujeres y niños con ciertas características que los pueden hacer vulnerables. Y la comunidad internacional propone que se vea más como una cuestión holística de violación a los derechos humanos. Esto implica estrategias de gran responsabilidad, mucho más responsabilidad que los otros. Digamos, sí es un tema migratorio, sí puede ser un tema moral y sí es un tema criminal, pero ubicarlo en los derechos humanos es centrar la atención en las víctimas y en las potenciales víctimas de trata y en la restitución de sus derechos. La comunidad internacional, el propio protocolo de Palermo, entonces propone las 4 Ps para responder a este reto. Por un lado, y hay que hacerlas todas al mismo tiempo, cosa que lo están intentando los países, ¿no? México es uno de ellos que está tratando de trabajar. Por un lado es prevenir el delito, hacer campañas de información y sensibilización, pero también buscar iniciativas de fortalecimiento y de restitución de derechos en aquellas zonas o en aquellos puntos donde puede haber mayor vulnerabilidad. Por el otro lado está proteger a las víctimas, recuperarlas, rehabilitarlas y reintegrarlas, cosa que no es nada sencillo, que también se está intentando porque no basta con darles una atención psicológica, por ejemplo, tiene que ver con restituir sus derechos humanos y ofrecerles oportunidades para que no vuelvan a ser vulnerables a caer en esta situación. Está también la procuración de justicia, que tiene que ver con leyes, pero también tiene que ver con la aplicación de la ley y tiene que ver con establecer estrategias de investigación y la promoción de alianzas. ¿Qué quiere decir esto? Cooperación y coordinación. La delincuencia organizada, por eso se llama delincuencia organizada, porque actúa organizadamente, muy organizadamente, para poder movilizar a personas desde Ucrania y traerlas, por ejemplo, a México o llevarlas a Colombia. ¿Qué requiere? Requiere toda una infraestructura muy organizada y coordinada. Bueno, pues la respuesta para su combate o para hacer frente tiene que ser igual, tiene que ser coordinada y tiene que ser organizada. Se está apelando por el intercambio de información y mejores prácticas y siempre teniendo eso en el centro de estas 4 Ps, los derechos humanos de las víctimas y las posibles víctimas de trata de personas. No me voy a extender mucho más, quiero nada más mencionar cuáles han sido los avances en México. Por un lado, México ratificó el protocolo SPARTE desde 2003. Hay una ley vigente, que es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, cosa que hace un cambio muy importante. Se estableció la Comisión Intersecretarial que reúne a 16 instancias de gobierno federal para abordar este tema y se reúnen periódicamente, están trabajando en el modelo de atención a víctimas y sobre todo están trabajando en cuáles podrían ser los mecanismos de coordinación intra e interinstitucional. La ley general tiene avances importantes como que aumenta las sanciones y tiene un capítulo muy amplio y muy detallado sobre la protección a las víctimas y la reparación del daño. El tema sin duda en México es mucho más visible, prueba de ello es que estamos aquí hoy hablando de esto. Hay muchas organizaciones civiles que están involucradas y tratándolo de abordar desde distintas perspectivas. Ya ha habido desde el 2007 que se hizo la primera ley de trata, pues hay toda una carrera de detección e identificación y atención de algunas víctimas y también algunas, aunque pocas, consignaciones. Los desafíos en México, bueno, falta capacitarnos, falta información. La ley es compleja porque la ley no define la trata, o sea, no define el delito de trata, define las formas de explotación de la trata. Y esto hace que haya más o menos unos 26 tipos penales de trata de personas en la ley. Y esto ha sido complicadísimo para aplicar. Es decir,
¿Cómo se ha aplicado hasta ahora? Pues yéndose hacia lo más quizá visible, que es la explotación sexual, e invisibilizando las otras formas de explotación que existen y están latentes en nuestro país, y yéndose también un poquito, desde mi punto de vista, a criminalizar la prostitución o el trabajo sexual, que en México hasta hace poco tiempo pues no era ilegal, digamos, ¿no? Hay que reforzar la parte de los mecanismos de coordinación a distintos niveles y hay que trabajar también muy seriamente en la sistematización de la información que se va obteniendo de los casos, porque si tú tienes una buena sistematización, puedes hacer unas mejores estrategias de prevención. No basta con que te digan, tenemos 1,200 víctimas identificadas. Es importante saber cuántos años tienen, de dónde vienen, en qué sectores, cuál era la situación de vulnerabilidad en que encontraba, para que las estrategias se encaminen a atacar directamente esa situación de vulnerabilidad. Y bueno, yo creo que por ahora tenemos ya un panorama más o menos general. Me fui un poco rápido, pero te agradezco mucho y agradezco mucho al Instituto Politécnico. Gracias. Sí, Fernanda Zeta, muchas gracias por tu presencia y por compartirnos un tema tan importante. Nos dejas muchas reflexiones acerca de esta problemática, desde reconocer los avances que han habido hasta identificar los desafíos que tenemos en nuestro país respecto a la trata de personas. No dejen de acompañarnos en este segundo ciclo de conferencias, Trincheras compartidas entre mujeres y hombres, reflexiones desde la perspectiva de género.